Bendiciones, Dios le bendiga y bienvenido a este segmento con Ricardo Anthony. Estamos haciendo varias investigaciones, ya usted lo sabe, estamos haciendo un trabajo de inteligencia con el tema de los haitianos y un trabajo de inteligencia en el tema extraterrestre. Y sí, en este día estamos con el tema extraterrestre. Antes de hablarle de la película, del documental que salió ayer, que está impactando el mundo, porque esto es por fases. La conciencia del ser humano trabaja por fases. Eso es lo que estamos viendo, que hay una parte de la población que tiene un alto nivel de conciencia, que logra entender que esto es una realidad. No estamos solo en el universo. Hay seres superiores a los seres humanos que están en bases militares. Eso es una realidad. Pero no todo el pueblo percibe esto. Y no creo que es solo por su capacidad intelectual. No. Esto tiene que ver con el nivel de conciencia de la persona. Pero también tiene que ver con guerra psicológica y distintas guerras psicológicas que se le ha hecho al pueblo acerca de este fenómeno. Porque este es, sin duda, y está muy bien documentado, que este es el tema más importante para los gobiernos del mundo, y por tanto era necesario para ellos hacer guerra psicológica para que la gente no se meta en este tema. Por eso hay un gran estigma sobre el tema, que eso es una de las cosas que se habló en el documental. Bueno, que los oficiales de alto rango del gobierno hablaron sobre este tema. Por ejemplo, ahí está Marco Rubio, que estuvo en el documental. Marco Rubio, el secretario de Estado, señores, el secretario de Estado. El secretario de Estado hablando sobre el estigma que fue creado para que la gente no se acerque al tema. Incluso dentro del mismo gobierno, el estigma es tan profundo y tan terrible que dentro del mismo gobierno, dentro de los congresistas, dentro del Pentágono, hay personas que no conocen el tema, que no se atreven de hablar del tema por perder su credibilidad, porque el estigma es demasiado profundo. Pero ya los tiempos se están cambiando, y mientras más información sale a la luz, las personas se van dando de cuenta poco a poco por distintas fases de conciencia. Por eso pueden haber 10 millones de personas conscientes celebrando de que ya conocemos que no estamos solos en el universo y que Dios ha creado otros seres. Y hay otro lado que ve esto como ridículo, que esto no es una verdad, y entonces estos están en otro nivel de conciencia. No es porque son brutos, no es porque no tienen capacidad, es porque no le ha llegado todavía, no se han roto los esquemas que le han creado en la cabeza para creer que esto es una fábula. O sea, todos nosotros somos víctimas de una programación desde el día que nacemos. Si usted nació después del año 1947 o 1944, usted nació siendo adoctrinado, siendo condicionado a creer que los extraterrestres y que seres de otro mundo es algo ridículo y que no existe y que es una fábula y que no es posible. Nos acondicionaron profundamente a eso, aunque ese condicionamiento no le funcionó a cada ser humano, porque hay seres humanos que nacen con una mente analítica y cuando ven que los medios de comunicación o el gobierno dice algo que no concuerda con la información objetiva, esas personas no son fácilmente condicionados, manipulados. Y lamentablemente estas son las personas que si llegan a un grado de oficialidad, el gobierno intenta matarlo, asesinarlo. Y si usted es un influencer de muchos seguidores, por eso a mí me encanta tener solo unos 4,000 seguidores y no más, porque bueno, no en este momento, pero en años pasados, porque es que si usted es un influencer con millones de seguidores, usted va a tener el gobierno federal tocando a su puerta y ellos le van a decir qué usted puede decir y no puede decir. Y se atreven a asesinarlo, como lo hicieron con el joven Charlie Kirk, que tenía información muy sensible y la estaba divulgando, y tuvieron que eliminarlo. En el tema de los extraterrestres y estos seres que están llegando aquí, han asesinado muchas personas de nuestro entorno, de nuestro equipo, el equipo del doctor Stephen Greer, y también personas conocidas de nuestro colega, el abogado doctor Daniel Sheehan.
Eso es una realidad. No estamos solos, hermano. Váyase acostumbrando a eso, vaya asimilando eso, porque estamos en el proceso de divulgación. No hay vuelta atrás. Quien le está hablando no es un influencer que está en las redes recopilando información. Esto se lo digo para que entienda que la información que le estoy dando, mucha de la información es una información verídica, una información real, una información que hay poca duda que se vaya a cumplir, porque estamos trabajando directamente mediante MPI y CFD, que son las organizaciones civiles que están trabajando entre el Pentágono, el Congreso y la rama ejecutiva, y está ayudando a legislar leyes que ayuden a los seres humanos a percibir esto. Esto es algo increíble. Esto es la historia más terrible después de Cristo. No hay otra historia en este momento que pueda superar lo que está aconteciendo en este mismo momento. No hay historia más grande que esta, ni en la historia de la humanidad. La única historia que se puede comparar es la historia de un maestro llamado Jesucristo, que vino a hablarnos y advertirnos de nuestro comportamiento como seres humanos y cómo podemos cambiar y transformar nuestras vidas para un día lograr ser seres altamente espiritual, que amen a su prójimo y que puedan amar esta tierra y esta creación. Después de Cristo no ha habido otra historia más grande. Esta es la historia más grande y más terrible. Primero, y usted lo va a ver en el documental, y es algo que hemos repetido a través de mucho tiempo. Usted va a ver los oficiales en el documental hablar de que hay una crisis constitucional en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un grupo de burócratas dentro del Pentágono que se creen que son más grandes que el presidente y el Congreso. Y en hechos, eso es la realidad. Porque no le permiten al presidente, como usted va a ver en el documental, no le permiten al presidente tener acceso a esta información solamente en lo que se llama Need to Know. ¿Qué es? Need to Know es un criterio dentro de las ramas de inteligencia donde solo se le da información necesaria al presidente, pero no le dan toda la información. O sea, hay una persona que se le da una información aquí y a otra se le da un poco de información, pero no pueden completar toda la historia. Y eso es lo que se le da al presidente. Un poco de información, como él es el líder de la nación, se le da un poco de información. Y la información que se le da al presidente es algo básico, es un debriefing, es un informe básico. No se le da toda la información. Y como usted va a ver en el documental, posiblemente el presidente Donald Trump es el único presidente que se le ha dado un poco más de información de lo que se sabe. El presidente Donald Trump ya no puede esconderse como hizo en la última, en su último mandato. Ahora tiene que responder porque ya está en el récord público que se le dijo de estos seres, se le habló al presidente claramente que no estamos solo en el universo y que hay proyectos secretos operando ilegalmente dentro del Pentágono haciendo ingeniería inversa de estos objetos no humanos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un problema grave, porque están violando la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Ninguna operación del Pentágono puede estar ajena al conocimiento del presidente y el Congreso. Y claro que en el Congreso hay más de 435 representantes. Entre senadores y representantes hay más de 430. Y es un peligro tener tantos políticos juntos y tener que transmitirle información sensible. Y por tanto, se creó lo que se llama la pandilla de los 8, que son los máximos líderes del Congreso, que sí debe tener información sensible y secreta por ley. Pero en el tema de los extraterrestres y estos seres, sí ha violado esa ley. Un grupo de burócratas le han impedido al presidente tener acceso a esa información y también a la pandilla de los 8. Marco Rubio es parte de la pandilla de los 8 y usted lo va a ver en ese documental. En ese documental
usted va a ver que Marco Rubio dice exactamente lo que le estoy diciendo en este momento. Marco Rubio dice que hay burócratas dentro del Pentágono que han estado ahí más de 30 años, que sienten que como los políticos son oficiales de turno y algunos de ellos vienen ahí por 4 años o 6 años y después no se le ve más, no se le puede confiar esta información. Miren la mentalidad del Pentágono. O sea, ellos son más grandes que el Congreso y el presidente, más grandes que la Constitución. Oye, el Pentágono le dice que nosotros no podemos compartir esa información con ustedes porque ustedes no son don nadie, ustedes no son... Oiga, eso es una cosa terrible. Entonces Marco Rubio dice que eso es algo preocupante porque eso se puede salir fuera de control. Fuera de control, porque es que el Pentágono no puede operar como un estado independiente del gobierno, del Congreso y el presidente y el pueblo. No puede operar. Y eso es un peligro. Entonces, también en ese documental se habló de esto es algo grave. Lo que los teóricos, entre comillas, de conspiración han dicho por muchos años, que hay un gobierno interno, que hay un gobierno detrás de la sombra, que el presidente es un títere y que todos los presidentes han sido títeres. Estamos viendo mediante este tema que eso es una realidad contundente. Pero en la guerra psicológica de las agencias de inteligencia, ellos han hecho un buen trabajo, un trabajo excepcional en ridiculizar el tema y mantener el tema bajo perfil, usando el término teoría de conspiración. Entonces, en el término teoría de conspiración, ellos han logrado descartar verdades oficiales que se pueden documentar, donde existe evidencia. Han logrado que la gente descarte esas informaciones cuando escuchan teoría de conspiración. Entonces, usted habla con un intelectual sobre estado profundo, le habla sobre el gobierno invisible y el intelectual automáticamente va a descartar eso, porque en la universidad empieza el adoctrinamiento fuerte en base a este tema. En la universidad te enseñan todo lo contrario, que tú debes de eliminar toda conspiración y mantenerte hacia la objetividad y la información oficial, porque nosotros somos gente ya de grado universitario, intelectuales, inteligentes, y todo eso es basura. Esa es la mentalidad del intelectual limitado. Hay intelectuales que piensan fuera del cajón de la universidad. Pero eso es una estrategia que las agencias de inteligencia han utilizado por muchos años para cambiar la percepción del público. Tenemos que atacar las universidades primero. Por eso, en otro tema, usted está viendo este conflicto entre la administración Trump, los republicanos y las universidades que han sido invadidas por liberales y socialistas, porque es el esquema que se usó en años pasados durante las guerras de Vietnam y todo ese asunto y la Guerra Fría. El esquema estratégico fue invadir las universidades, adoctrinar a los estudiantes, porque estos son los futuros líderes de las naciones. Entonces, por eso usted ve muchos muchachos de la universidad que en este tema en particular, muchos de ellos no saben qué decir, han sido avergonzados, no creían que iba a existir un proceso de divulgación. Yo fui a una universidad en el año 2006 o 2007, por ahí, no voy a decir el nombre de la universidad, pero yo estuve dando una charla diciéndole a ellos que estamos en el proceso de divulgación, y se rieron. Le dije que los políticos del gobierno iban a crear leyes para facilitar el proceso de divulgación. No me creyeron, se burlaron de eso. Le dije que los ovnis son reales y que pronto se va a conocer oficialmente que esto es una realidad. Le presenté las evidencias indirectas de documentos oficiales desde los años 50 hasta los años 80. Todo eso se lo mostré, pero sus mentes estaban bloqueadas por el adoctrinamiento, y hoy en día ellos no saben cómo defenderse y qué hacer, porque resulta que lo que ellos creían que era ridículo, que no era real y que teoría de cosas, ahora es una realidad oficial mediante la ley S-226 y el UAP Disclosure Act, que en esa ley de 64 páginas, que fue una ley partidista entre republicanos y demócratas, fue una ley donde ambos compartieron sus ideas y aprobaron una ley. La única ley que se ha aprobado con la mayoría de los partidos y no pelearon entre sí es esa ley
Todos están unidos. Tienen ideologías diferentes, políticas diferentes, pero dicen en este tema tenemos que unirnos. Y ahí se aprobó la ley en el año 2023. El presidente Biden la firmó y estamos sorprendidos de que el presidente Biden la firmó. No creemos que fue él directamente, porque los demócratas y los liberales están conectados con el gobierno interno muy íntimamente, en parte porque hay una corrupción increíble entre los demócratas y el Estado profundo. Por eso usted ve que muchos de estos líderes demócratas, como Nancy Pelosi, se están retirando y renunciando, y eso es porque hay más de $100 millones que están en los bolsillos de esta gente. Y eso puede ser comprobado muy fácilmente. El señor Elon Musk fue que sacó a la luz todo eso, con recibo y con información. Y toda esa gente de los demócratas, los líderes demócratas, se quieren salir antes que le caiga todo encima. Pero es que el Estado profundo ha visto que los demócratas se alinean con una agenda antihumana, anti-verdad, y se alinean para censurar la población y las redes sociales. Hay 10 propuestas de los demócratas muy bien documentadas, donde ellos intentaban silenciar a las personas como este servidor y otros investigadores para que nada de esto se sepa. Pero gracias a Dios que el presidente Biden firmó la ley. Y cuando usted lee esa ley, le rompe el caco a cualquier intelectual dudoso de esto. Porque en esta ley detalla y dice que el gobierno del Congreso y el presidente demanda que la información sobre seres inteligentes biológicos no humanos sean entregadas al Congreso. O sea, los congresistas le están diciendo al gobierno federal, al gobierno interno y las distintas ramas que entreguen no solo la información que tienen sobre estos seres que no son seres humanos, sino que entreguen la información de las tecnologías. Cuando se estaba creando esa ley se aprobó, pero el gobierno interno logró meterle presión a algunos republicanos corruptos, porque en esto hay demócratas y republicanos corruptos recibiendo dinero del gobierno interno para mantenerse callados. Entonces, en ese asunto, el senador de Ohio, un republicano, hizo mucha presión para que sacaran lo que se llama eminent domain. Eminent domain es un término que estuvo en la ley, donde con ese término era un problema para el Pentágono, porque usando este término significa que la materia física de estos objetos debería ser entregada obligatoriamente al Congreso, y a ellos no les gustó eso, y por tanto esa parte se sacó. Pero todavía la ley es muy impactante, muy revelante. Es la ley más terrible en toda la historia del gobierno moderno. No hay otra ley como esa, porque en esa ley no está hablando parafaseado, está hablando de seres biológicos inteligentes, para que nadie se confunde con inteligencia artificial. La ley dice seres biológicos inteligentes asociados con los ovnis. Es una cosa. Estamos en el proceso de divulgación, señores. Estamos en el proceso de divulgación. Vaya a ver el documental de Age of Disclosure, para la gloria de Dios. Ese documental fue anunciado primero por este medio, el primer medio latino. Ustedes que son mis amigos aquí y que a veces ven mis videos, ustedes fueron las primeras personas latinas en todo el mundo que escucharon sobre ese documental, porque ningún otro latino no iba a poder conocer ese tema antes de Ricardo Anthony, porque Ricardo Anthony era parte, o es todavía parte del grupo que tiene información privilegiada que todavía no ha llegado al dominio público, y por medio de CFD, que es Citizens for Disclosure, quien lo dirige el doctor Daniel Sheehan, ahí nosotros nos enteramos de los próximos pasos a tomar para presionar el gobierno, para ayudar también a esa parte del gobierno que quiere decirle a la gente ya la verdad. Entonces, por tanto, cuando me enteré que se está haciendo un documental en secreto, este documental que usted va a ver ahí, The Age of Disclosure, fue algo que se estaba haciendo en secreto. Nosotros no podíamos decir nada, ni siquiera usted sabe que yo tengo la boca floja en este tema.
otra cosa yo puedo guardar el secreto, pero en este tema yo lo suelto de una vez. Pero eso era muy sensible, no se podía decir nada porque el Pentágono iba a impedir, iba a usar todas las fuerzas para impedir que ese documental salga, y entonces estaba en peligro la vida del director de ese documental, y por eso no podíamos decir nada. Nos dieron la luz verde en enero 22 de este año para decirle a la gente. Por eso usted va a mi perfil y usted va a ver que yo le estoy hablando del documental. Pero ese documental se hizo en total secreto, y por eso a mediados de esta semana es que se va a ver el real impacto de este documental, porque ahí está el máximo director de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos diciéndonos que los Estados Unidos tienen programas secretos donde hacen ingeniería inversa de seres que no son de este mundo, y de tecnologías, por supuesto, que no son de este mundo. Pero hay otros oficiales de alto rango que están ahí, hermano, y están diciendo lo mismo que yo le he dicho a través de los años, donde yo me topé con estas informaciones oficiales, que cualquier persona que hiciera una investigación eficiente se hubiera dado cuenta que esto es una realidad. Hay miles de datos en las redes sociales, hay miles de datos, en el dominio público, pero las fuerzas que controlan y dominan este mundo tienen todos los medios controlados, y así controlan la gente. Por eso es que usted dice, wow, pero esto fue una fábula, esto fue una mentira, y ahora esto es una realidad. ¿Y cómo? ¿Y cómo no me di cuenta? ¿Y por qué no dijeron nada? La operación más sofisticada de manipulación psicológica en la historia de la humanidad es esta. ¿Cómo hacerle creer a la gente que estos objetos que están entrando a nuestro espacio aéreo es una fábula de los muñequitos? ¿Qué podemos hacer para ocultar esto en plena vista? Y ahí se levantó el general Walter Battle Smith. El general Walter Battle Smith fue el más grande estratega de guerra psicológica en la Segunda Guerra Mundial. Él fue también que creó los patrones para mantener en secreto la creación de la primera bomba nuclear. Y como la información para proteger la primera bomba nuclear salió a la luz pública, y los patrones que estaban establecidos para mantener el secreto no funcionó, entonces en el tema de los ovnis, esta gente dijeron, no vamos a permitir que esto salga a la luz y vamos a hacer todo lo posible. Entonces todas las reglas que tuvieron para mantener la bomba atómica secreta, ahora, como se dice en inglés, they doubled down, duplicaron las estrategias, maxificaron la guerra psicológica, y dijeron, no podemos permitir que esto salga a la luz. Y desde los años 1947 en adelante, el Pentágono, usando fondos, utilizó a Hollywood, utilizó los medios de comunicación, artículos científicos, personas de renombre para la guerra psicológica. Por eso, muchos científicos que están vivos hoy, a mí me da pena con ellos, porque ellos lo han hecho por dinero. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Neil deGrasse. Yo no puedo ver ese hombre en pintura, porque yo conozco la realidad de ese hombre. Ese hombre es un peón del Pentágono cuando se trata de matemáticas y ciencias que el gobierno considera seguridad nacional. Y en el tema de los ovnis, deGrasse le han dado millones para que distraiga al pueblo. Y eso me ha dado, a mí me ha dado una rabia con ese hombre. Yo lo veo a ese hombre y yo digo, pero como soy cristiano y uno, el alto nivel de conciencia que Dios quiere que nosotros tengamos, yo puedo tener cierta consideración con Neil deGrasse, y realmente me da pena para su carrera de todas las falacias que él habló sobre el tema de los ovnis. Ahora ese hombre no va a ser tan respetado, y ya se está viendo la consecuencia de todo. La gente se está dando cuenta de que este señor es una falacia, la falacia misma. Todo lo que él habló usando la ciencia, y dije, no, que para llegar de una estrella esta, eso es imposible. Lo que estamos viendo en los cielos
de América. Eso es posiblemente una tecnología de un adversario entonces la gente lo escucha, como es un hombre muy intelectual y muy inteligente, la gente lo escucha y es fácilmente engañado. Pero Neil deGrasse, como es muy astuto y es una persona que vende los principios del método científico por dinero, él se está dando cuenta que cuando él dijo que los ovnis es algo ridículo y que es la percepción de la gente, ahora que él está viendo que personas con mucho más credibilidad que él, científicos con credenciales mucho más que él, entonces que están diciendo que esto es una realidad y ya es oficial dentro del gobierno y dentro de una ley, ese hombre ahora lo que está diciendo, bueno, parece que la cosa de la ciencia es así, uno puede negar una cosa ahora y después cambiar después. Ellos nunca pierden. Pero me da pena con esos científicos porque fueron utilizados. No es la culpa de ellos en su totalidad. Es que cuando ellos entran dentro de la universidad, solo la mente brillantes como Albert Einstein, Tesla, gente como Avi Loeb y otros científicos como Eric Davis, solo mentes brillantes así pueden romper el esquema que nos han forzado a nosotros de una ciencia básica, de una ciencia fundamental, porque los poderes de este mundo no quieren que pensemos más allá de la cajita que nos quieren poner, porque para ellos conocer este mundo de materia a otros niveles más elevados es una cuestión de seguridad nacional, porque podemos manipular entonces los átomos para crear un portal, para crear un armamento atómico superior, y por tanto las matemáticas en las universidades están limitadas y también están erradas. Nosotros estamos haciendo matemáticas que no tienen sentido, pero como el maestro nos dice que eso es así, nosotros lo recibimos. Oye, cuando usted no estudie el análisis de inteligencia, no estudie eso, porque eso frustra, porque usted está en el mundo viendo a la gente viviendo una mentira como si es una realidad. Ay. Es increíble y es frustrante porque usted va caminando el mundo y usted dice, Dios mío, cómo mira toda esta gente y cómo estos bandidos nos han engañado. Dios, increíble. Por eso todos hemos sido víctimas. Yo no me creo el analista más eficiente del mundo. Yo he sido víctima de operaciones de inteligencia y todos hemos sido víctimas. Si usted vive en este mundo, usted ha sido una víctima de cambio de percepción, de manipulación, y la vía que usan es los medios de comunicación. Por eso, cuando usted vea una información en los medios de comunicación, una información militar, una información altamente sensible, debe cuestionarlas y investigar. Porque le voy a dar un ejemplo de cómo a mí me cogieron de pendejo. Hay muchas, porque yo tengo 51 años, he vivido mucho en este mundo y hay muchas. Pero le voy a poner el ejemplo. Usted sabe que yo ataqué a Trump mucho en su primer mandato, simplemente porque Trump no sabía qué estaba haciendo, no sabía que existía un mundo interno y estaba haciendo cosas locas. Pero cuando a Trump lo acusaron de que estaba negociando con los rusos para manipular las elecciones, yo caí en esa operación de inteligencia. Caí redondo porque era una operación sofisticada. Hacer creer al público que Donald Trump de una manera u otra colisionó con los rusos para manipular las elecciones. ¡Wow! Fue una operación sofisticada. Todos los medios de comunicación estaban involucrados. Y algunos medios de comunicación que no están recibiendo dinero del Pentágono simplemente repitieron la mentira de otros medios sin hacer una investigación real. Y hoy nos damos cuenta que eso fue una mentira. Yo caí redondo, pero después fui analizando y la situación y me di cuenta que había muchas mentiras en contra de Trump, que querían pintar a Trump. Mire, no me malentienda. Trump es un idiota útil. Es un idiota útil, no está capacitado para ser presidente. Sin embargo, cuando usted está en busca de la verdad, usted no puede tomar toda la información que lo desacredita a él, porque usted está en busca de la verdad. Y en esta ocasión he visto que hay una operación muy sofisticada para hacer ver a Trump como un idiota, como un racista, y
el mundo se está dando cuenta porque las agencias de inteligencia han fallado, han hecho un tollo en sus operaciones de inteligencia. Nos estamos dando cuenta que hay una operación en contra de este hombre. Y si yo tengo un enemigo, y yo sé que ese enemigo yo soy su enemigo, pero hay 100 enemigos más y están haciendo una operación en contra de él y yo lo estoy viendo. Yo soy el tipo de persona que, aunque sea mi enemigo, yo voy a defender la verdad. Sí, él está mal en esto, pero mira, allá hay 100 que están en contra de él y hay que investigar por qué. Entonces, hoy en día ha salido a la luz, y es oficial, que los medios de comunicación mintieron. Estaban involucrados en una operación de inteligencia para hacer creer que el presidente estaba en colusión con Rusia. Y por eso usted ve que el exdirector de la FBI está en prisión. No porque Trump tiene venganza y que lo está atacando. No, es que violó normas del gobierno de los Estados Unidos usando la oficina de la FBI para hacer una operación de inteligencia en contra de un ciudadano americano que es penado por la ley. Pero los medios de comunicación están comprados por las élites liberales y por tanto usted, si no pone atención a la semántica y lo que se escribe palabra por palabra, porque las agencias de inteligencia pueden usar una sola palabra para cambiar la percepción. Y cuando usted lee un medio de comunicación que dice Trump en forma de venganza viene en contra de Comey y cosas que así por el... No es que Comey fue uno de los que organizó la operación de inteligencia de la cual yo soy víctima y millones de ciudadanos son víctimas. Eso fue una mentira. No hubo colisión con Trump y con rusos. No estoy defendiendo a Trump. Ahora no, es que yo soy una persona que amo la verdad. Amo la verdad, detesto la manipulación. Y no soy republicano ni soy demócrata. Solo me dedico a la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día yo defiendo más a Trump porque tenemos intereses en común. Y yo creo que Trump es un mal necesario para el mundo entero. ¿Por qué? Porque estos burócratas que están controlando esta información de estos seres han tenido 80 años operando fuera del Congreso y fuera de la supervisión de la rama ejecutiva. Ellos se creen dueños del mundo, se creen dueños de las leyes, y todos los presidentes, como cobardes, han entrado y han obedecido el mandato de burócratas y no del pueblo y al Congreso. Ellos han dejado que un grupo lo domine a ellos como títere. Y como vieron que Trump tiene un carácter, una personalidad que no es... Oiga, uno se ríe, pero es la verdad. Cuando ellos ven que viene este hombre, y este hombre no es domable, este hombre hace lo que quiere y punto. Eso fue un problema para la seguridad nacional de estos bandidos que están operando fuera de la ley, ilegalmente, porque este tipo de personas es difícil de controlar. Cuando el presidente Trump entró en su primer mandato, él no conocía esta realidad y andaba como un loco viejo. Pero en este mandato no. En este mandato ya él vino con el conocimiento de que él está en una guerra frontal con estos bandidos dentro del Pentágono. Y por eso usted ve CNN y otros medios de comunicación comprados por el Pentágono que están acusando a Trump de votar miles de gente. ¿Y qué será de la familia de estos oficiales federales? Se van a perder. ¿Qué malo es Trump votando? No. Trump está haciendo una limpieza del gobierno interno que está ahí. Lo mismo que soltaron el virus del COVID. Lo mismo que no quieren sacar la vacuna del cáncer porque eso genera billones para las corporaciones. Por eso Rusia, en su guerra contra el gobierno interno, dijo, ustedes le van a enviar armas a Ucrania. Ok, nosotros vamos a sacar la vacuna y le vamos a restar credibilidad en el tema del cáncer. Y ahí está la vacuna. Es una cosa que han tenido por más de 25 años. Pero como el cáncer genera billones de dólares, ahí está. Entonces, el problema más grande de nosotros los seres humanos es que hemos creído la mentira de que los medios de comunicación dicen toda la verdad. Y que debemos escuchar el presidente y toda esta gente, porque cuando ellos hablan,
es una verdad, pero no necesariamente tenemos que analizar la información. En esa nota, porque mencioné cuando soltaron el virus de COVID, y alguna gente va a ver este video y va a decir, ahí está otro teórico de la conspiración. Se recuerda cuando le dije por aquí, y muchas personas después repitieron lo mismo, que el virus del COVID salió de un laboratorio, laboratorio en Wuhan, China. La gente dijo, no, aquí vienen estos teóricos de la conspiración, eso es algo natural que viene del animal y todo, y los medios de comunicación empezaron a publicar gallinas y empezaron a publicar los murciélagos y todo esto, y la gente cayó otra vez en la manipulación. No, eso es algo natural, que los chinos lo dejaron salir fuera de control, pero ahora es oficial. O sea, no es posible que los mal llamados teóricos de conspiración en cada instante tengan la razón. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para saber qué es lo que está pasando, tenemos que ir a la historia, al origen de esa psicología. Eso comenzó cuando seres de otro mundo se estrellaron en este planeta en 1947. Aunque en 1897 se estrelló uno, pero 1947 es el caso más famoso, y ya los gobiernos modernos ya tenían establecido sus distintos departamentos de guerra psicológica. Y ahí comenzó la guerra de tratar de aplastar a todos los científicos independientes, los investigadores independientes, que están observando que hay inconsistencias en la narrativa de los gobiernos. Y por tanto, ahí empezó la guerra. Pero el término teoría de conspiración tomó relevancia cuando mataron cuando la CIA, y lo voy a decir por aquí sin pelo en la lengua, cuando la CIA mató al presidente John F. Kennedy. La CIA, por supuesto, en conjunto con el Mossad de los judíos. ¿Qué sucedió en esa investigación? Los investigadores independientes acreditados de alta credibilidad empezaron a observar que el gobierno estaba mintiendo. Y cuando ellos venían con su informe, para que la gente no lo investigue y no llegue a profundidad, empezaron a llamarlos teóricos de la conspiración. Ese término lo están usando en este momento, en todos estos años. Por eso y eso está incrustado en la mente de la sociedad, especialmente los intelectuales, como le dije antes. Los intelectuales, para no entrar en debate con información objetiva, quieren aplastarte de inmediato con el término teórico de la conspiración, porque así no entran en debate y descartan todo. Entonces la mayoría de personas escucha teoría de conspiración y inmediatamente ya tu mente, sin tú saberlo, automáticamente ya va rechazando la información. Por eso muchos intelectuales no quieren debatirme. ¿Por qué? Porque yo tengo la información con fechas y nombres y documentos. O sea, lo mío no es especulación. Y entonces ellos no quieren entrar en eso, porque es más fácil hacer poesía científica que entrar en un debate de datos, que es lo que le están haciendo a Avi Loeb en este momento. Para decirle, y usted lo va a escuchar por primera vez por aquí, Avi Loeb, el científico de Harvard que estaba estudiando el objeto que entró a nuestro sistema solar, el 3E Atlas. Avi Loeb está trabajando junto con nosotros con el tema de estos objetos entrando y saliendo de nuestra atmósfera. Él está trabajando con los congresistas. Estamos ahí. Y a él lo quieren desacreditar, aunque es uno de los 5 científicos de la astronomía y la física más terrible en este planeta. Pero la guerra psicológica en contra de la población sobre él es que lo están tratando de categorizar como un entusiasta de los ovnis. Que Avi Loeb aquí viene con sus extraterrestres, y usted lee cosas así y usted lo quiere descartar. Pero cuando usted observa la postura de Avi Loeb, nadie lo quiere debatir, porque Avi Loeb tiene la data. No solo que tiene la data, que no se está involucrando en poesía científica. Poesía científica es lo que todos los científicos de la NASA estuvieron usando
cuando quisieron explicar las falsas imágenes que ellos mostraron acerca de este objeto. Y es que en la poesía científica, ellos empiezan a hablar que los cometas vienen del espacio, están llenos de hidrógeno, y cuando el sol le pega a la superficie forma una especie de cola, y que el objeto viene exactamente a la velocidad de los cometas, y usan ese tipo de lenguaje de poesía científico, pero no entran específicamente en la información que está liberando el objeto. Por ejemplo, no es imposible que un objeto del tamaño de Manhattan pueda venir del espacio interestelar. Esa es la data. La NASA no mencionó eso. No mencionó el tamaño, porque quieren vivir de la poesía. El cometa viene desde el espacio y con el reflejo del sol emite luz. No quisieron entrar en que el objeto está emitiendo su propia luz. Y no hay forma de entender cómo es que mantiene la misma intensidad de luz desde que entró hasta que salió. Entonces, pero tampoco la NASA quiere entrar en materia y decir que este objeto está hecho de una manera, que no se ve en ningún objeto natural, y es que tiene un nivel de níquel que solo se ve en la industria humana. O sea, cuando usted va a crear un carro o una tecnología humana, esa es la única forma que se produce esta materia de cual está hecho el 31 Atlas. Pero hay 15 anomalías de este objeto, y la NASA no quiso entrar en materia porque sigue con la poesía de los cometas, lo básico que usted aprende en la universidad, y dice, bueno, y el cometa esto y el cometa otro, pero no entran a la información, a la data que están recibiendo los científicos. Pero bueno, nosotros estamos viviendo en la época de la guerra psicológica por todas partes, en todos los temas, porque los gobiernos modernos han visto que el ser humano, con las tecnologías que tenemos, es manipulable. Podemos controlar la humanidad con la información que le damos. Es más fácil hacer que el ser humano haga ciertas cosas manipulando la semántica, usando imágenes, usando distintos lenguajes, usando los medios de comunicación. Para todo esto podemos hacer que los humanos piensen lo que nosotros queremos que piensen. Y por eso tenemos esta gran sorpresa, que el gobierno de los Estados Unidos está a punto de decirnos verbalmente que no estamos solos en el universo. Pero necesito aclarar eso un poco. Ya el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho que no estamos solos, y que hay seres biológicos inteligentes que por posiblemente más de 5.000 años están llegando aquí. Eso es oficial. Eso está dentro de la ley. Esa información fue liberada a través de la FBI en el año 2011, en el año 2013 por medio de la NSA y la CIA. Todos esos documentos están ahí en el website de la CIA. Ya el gobierno te dijo que esto es una realidad. Tú no tienes que esperar que el presidente te diga que esto es una realidad. Sin embargo, la operación fue tan sofisticada que los psicoanalistas de la CIA entendieron que el ser humano es un ser social. Y de acuerdo a la formación de la familia, y el ser humano busca a una autoridad y depende de una autoridad para ser guiado en la vida. Y por tanto, en su trabajo de guerra psicológica, hicieron que el ser humano o los ciudadanos no crean nada hasta que el presidente lo diga. Y así no tienen acondicionado. Hay un grupo que nos estamos gozando, estamos celebrando y estamos disfrutando esta gran verdad. Pero hay otro grupo de hermanos que depende de una autoridad que se lo tenga que decir. Es como Tomás, cuando Jesús se le presenta y Jesús está enfrente de él. O sea, no fue suficiente los discípulos decirle a él que Jesús había resucitado.
porque él estaba acondicionado. No, yo lo tengo que ver. Jesús se le presenta y aún todavía tiene duda. Y muchas personas, aunque el presidente lo diga desde el frente y lo va a decir, la ley estipula que el presidente debe de hacerlo en el año 2030, pero puede ser antes porque no queremos perder la oportunidad de que este presidente actual se nos vaya y venga otro títere del gobierno interno. Aunque debo decirle que depende de la situación. El presidente Trump es un títere en ciertas cosas de seguridad nacional. En el tema de los ovnis no es tanto un títere, pero sí tiene que refrenarse de hablar ciertas cosas, porque en realidad en el tema de los ovnis hay cosas que se deben de mantener secretas. Son un peligro por la alta ciencia y conocimiento y el impacto económico, el impacto religioso, el impacto social, el impacto de militar, de seguridad nacional que esto conlleva. Es muy riesgoso, pero definitivamente los otros países y bueno, uno se pregunta, ¿y por qué los rusos no dicen nada? ¿Y por qué los chinos no dicen nada? ¿Verdad? Es una pregunta básica cuando no se conoce la profundidad de esta operación tan sofisticada, que es algo increíble. Los rusos reciben dinero de parte del Pentágono para mantener esto en secreto, y también los chinos. Y han llegado a un acuerdo estas tres potencias y otras a no decirle nada al público todavía. Mientras, y usted va a ver esto en el documental, mientras ellos están peleando una guerra fría por el desarrollo de estas tecnologías. En el documental usted va a ver información sobre los rusos, donde los rusos derribaron uno de estos objetos en el año 1989 y estuvieron haciendo ingeniería inversa de este objeto, tratando de desarrollar tecnología. Ahora usted entiende por qué los Estados Unidos han mantenido sanciones sobre los rusos, sanciones innecesarias, que uno cuando estudia bien esto dice, ¿y por qué? Están sancionando, incluso antes de la guerra con Ucrania, hubieron sanciones todos estos años en contra de los rusos. Bueno, las sanciones funcionan para debilitar la economía rusa, porque para tú hacer ingeniería inversa de estos objetos, tú necesitas trillones de dólares. Entonces, lo que sí debo corregir en ese documental, porque en ese documental viene con verdades poderosas, pero las verdades son limitadas para servir la narrativa de un grupo dentro del Pentágono, que ya quiero que eso se sepa. Por tanto, debo aclarar que los Estados Unidos no están en una guerra fría en contra de ellos. Ellos sí están en una especie de guerra fría para tratar de llegar al nivel en que está los Estados Unidos con este tema. Los Estados Unidos tienen 80 años desarrollando tecnologías de este tema y han casi perfeccionado todo lo que tiene que ver con la tecnología de estos naves. Los rusos tienen unos 40, 50 años de atraso en esto, y los chinos tienen unos 40, 35 por ahí. Todavía están muy lejos de hacer lo mismo con estas tecnologías. Pero hay una guerra fría en que los chinos están tratando de derribar estos objetos para seguir extrayendo información. Y bueno, usted tiene un teléfono celular y usted tiene un televisor plano, y usted está viendo todas estas tecnologías como carros inteligentes, porque en el año 1947, de algunas naves que se derribaron en 1947, se desarrolló lo que es el Short Circuit Chip. Y ese Short Circuit Chip, el general Philip Corso lo tomó y se lo dio a distintas compañías para ver qué pueden hacer con esa información para el bienestar de la humanidad. Y es por eso que usted dice, pero ¿cómo? Nosotros andábamos en caballo hace 100 años. Y hoy estamos viéndonos las caras por esta máquina. ¿Y cómo es posible? El desarrollo tecnológico humano no tiene sentido, no cabe dentro de un desarrollo normal. Fue un avance demasiado rápido.
Pero el jefe del Pentágono, Philip Corso, fue uno de los primeros oficiales de más alto rango, que antes de morir, porque sabía que iba a morir, y como se murió el general que estaba, con el cual él juró que no iba a hablar nada hasta que ese general muera, cuando murió el general, el jefe del Pentágono, Philip Corso, en el año 1997, por temor a ser acribillado aquí, se fue a Italia. Y en Italia hizo varios videos donde él le dice al público la verdad. Y le dice, en 1947 se estrellaron varios objetos que no son de este mundo. Yo vi los cuerpos, vi las autopsias de los cuerpos. Y cuando me convertí en el director de tecnología extranjera del Pentágono, a mí me encargaron para supervisar la extracción de información de estos naves. Y después dice Corso que él tomó la información sensible para fines militares, pero la información no sensible para el bien de la humanidad. Dele gracias a los extraterrestres porque usted tiene un teléfono inteligente, tiene una computadora inteligente. Ahí está. Vamos a saludar a mi gran amigo Sensei Juan Samuel Batista. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Eumil Rosario, bendiciones, mi hermano. El autor Eumil Rosario está con nosotros. Samuel Santana, Dios te bendiga. Bendiga a todos. Y ahí está mi vecina, mi querida vecina Rada Bernard. Dios le bendiga a todos. Y bueno, este ha sido un programa muy largo, demasiado largo. Pero voy a terminar con esto. La iglesia debe de prepararse, debe de ir preparando. Yo tengo años diciendo que se prepare para esto. Esto es algo inminente. Esto no lo detiene nadie. He tenido la oportunidad de visitar varios concilios para darle información de privilegio que solo los pastores pueden tener. Y me he quedado sorprendido de que los pastores no estaban al tanto de esto. Y bueno, pero vamos a seguir con el trabajo de concientizar a los líderes, los pastores, para que tomen acción en esto. Que el Dios que les revela a ustedes, bueno, el Dios que ustedes dicen que les revela, que ustedes tienen sueños y visiones, que usted dice que Él le habla a su alma, y que usted dice que usted está en las nubes y que usted es un hombre de oración, pero nunca Dios le reveló el evento más terrible después de Cristo. Bueno, yo cuestionaría, primeramente a mi persona, siendo pastor, yo me cuestionaría y decía, ¿y por qué Dios no me lo reveló? ¿Qué tengo? ¿Qué me está atando? Posiblemente usted sea como todos, hemos sido víctimas de la propaganda. Pero tenemos un Dios tan poderoso que rompe todo eso. Pero yo he encontrado que la mayoría de pastores es por orgullo. Es ego y orgullo. No le importa la verdad. Lo que a ellos les importa es su imagen. No quieren que la gente lo mire como un loco y esto. No, todo el pastor que predica que ama la verdad en este momento es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Todo el pastor que dice que Dios le revela los misterios de la creación es un mentiroso. Pero Dios te revela todos los misterios, pero el misterio más grande en la historia de la humanidad no te lo reveló. Por eso yo no me jacto de que Dios me reveló, de que Dios me enseñó. No, yo digo que Dios me llevó a estudiar, me llevó a investigar para que pueda entender este asunto. Porque yo no puedo hacer una operación de corazón abierto sin conocimiento. El Espíritu Santo me revela y después yo le abro el pecho a un ser humano. ¿Y qué voy a hacer después de ahí? Se muere. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento. El Espíritu Santo nunca te va a enseñar algo que tú no conoces. Él puede desarrollar lo que ya está en ti, recordándote de información. Y por eso tuve que hacer el trabajo. Tuve que estudiar el análisis de inteligencia. Tuve que estudiar ciencia. Tuve que hacer el trabajo de investigación. Y ahí el Espíritu Santo entonces se encargaba de conectarme con personas de alto nivel. Porque usted me ve aquí, yo soy una persona sencilla. Usted me ve en la calle, soy una persona sencilla. Pero en este tema, Dios me ha conectado con la gente más poderosa de este mundo.
Por eso no tengo temor. Pero las personas más poderosas de este mundo, los abogados más grandes de los Estados Unidos, lo he conocido, los agentes de inteligencia más terribles, he estado en el mismo cuarto con ellos. Mira dónde Dios lleva a un don nadie. Oye, a mí en la iglesia han dicho que yo soy loco, que está perdiendo la mente, mira lo que está hablando de ovnis. Yo estuve en una iglesia de un pastor, donde el pastor le decía a la otra gente, mira, yo sé que Ricardo está en mi iglesia, pero yo no estoy en eso de los ovnis. Oye, ese pastor hoy en día desearía tragarse esa palabra, porque resulta ser que todo eso es y fue una realidad. Entonces, a veces la gente del doctorado, que se cree la gran cosa y tiene todo el conocimiento del mundo, son las personas que Dios quiere poner a un lado y quiere utilizar más a las personas que la sociedad como que lo pone a un lado, porque es medio raro, porque no cabe dentro de ¿cómo le digo? No cabe dentro del sistema que la sociedad ha creado para nosotros, o la manera de pensar que nos han impuesto, y lo miramos como una persona loca, una persona que no habla. Entonces Dios dice, no, esta es la persona que voy a preparar, voy a tomar y voy a escoger para revelar a la iglesia el acontecimiento más terrible de toda la historia. Ya las redes sociales están llenos de algunos pastores y algunas personas hablando de este tema, pero no fue fácil empezar con este tema cuando esto no estaba en las redes sociales. No era fácil, pero cuando usted investiga y ama la verdad, usted no puede dejarse atar por creencias teológicas, no puede dejarse atar por dogmas de hombres. Tiene que seguir la verdad, aunque la verdad sea incómoda, porque si es la verdad, de una forma u otra se va a topar con su creencia. Por ejemplo, los cristianos creen en seres de otra dimensión, seres biológicos inteligentes, que según su manera de mirar este fenómeno, vienen desde el cielo sentados en el trono de Dios, porque eso es lo que han aprendido de lo que leyeron en la Biblia. Sin embargo, cuando uno estudia este fenómeno de una manera objetiva, con información y de manera científica, nos damos de cuenta que es la misma cosa, pero vista de un lado más real, más realista, más objetivo. O sea, lo que se habla dentro del Congreso, entre nosotros los que estamos involucrados en esto, es que algunos de estos son los mismos ángeles, pero que lo que los cristianos han llamado ángeles, seres espirituales de otras dimensiones, realmente son seres superiores a los seres humanos, pero que operan en otro nivel de conciencia del mundo de materia. Y por eso tiene razón en que la Biblia, cuando habla de los ángeles, dice que los seres humanos son un poco menor, solo un poco menor. Ese poco menor ahora tiene sentido, porque los cristianos lo tenían sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Entonces no puede ser un poco menor que los seres humanos. O sea, nosotros no podemos ser un poco menor que los ángeles, porque si es así, somos una diferencia extremadamente distanciable. No hay comparación de acuerdo a esa idea, porque nosotros estamos en un mundo de materia donde las cosas se mueren. Nosotros somos seres pecadores que matamos a nuestra propia gente, le enviamos bombas, le robamos al vecino, le atracamos. Entonces no podemos, cuando la Biblia dice un poco menor que los ángeles, me llama mucho la atención, y tiene sentido porque la información y la data nos está mostrando que realmente los seres que ellos llamaron ángeles Malok no son nada más que seres que son parte de esta dimensión de materia, porque tienen la capacidad de penetrar otras dimensiones que son también de materia, pero que el ser humano no la puede percibir. Los antiguos, en su limitación, han percibido esto justamente como que los ángeles están en otro nivel, sentado a la diestra, porque es que cuando en su limitación ver a una tecnología salir del mismo espacio donde tú estás y aparecerse de la nada,
se vería como wow, pero por esta gente, como nosotros no vemos a Dios, ellos deben de venir de donde un lugar que no se ve. Y por tanto, deben de estar con Dios también. Esa es la lógica del pensamiento que se puede deducir de un hombre antiguo que no conoce que en nuestro mundo de materia existen, matemáticamente comprobado, que existen 11 dimensiones de materia. 11. Y nosotros ni siquiera podemos penetrar a llegar a la primera. Y bueno, esto se pone interesante porque algo pasó y la Biblia intenta decirnos a través de figuras retóricas que algo pasó aquí en la tierra que impide que el ser humano tenga acceso a esas dimensiones de materia. No donde está el Creador, no donde está Dios, porque sino en otras dimensiones de materia. Es algo muy terrible, pero algo positivo para el cristianismo y nosotros, los creyentes de Jesucristo, es que mucha de la información, dependiendo como usted lo vea, porque si usted es una persona fanática, dogmática, usted inmediatamente sin un buen argumento va a decir, estos son demonios del mundo espiritual. Pero si usted es una persona que investiga, una persona con balance, usted va a ver que la información indica que a cierto punto los cristianos tuvieron razón. Hay seres de otras dimensiones. Bueno, no voy a decir los cristianos tuvieron razón, pero dentro del cristiano hay personas que piensan de distintas cosas. Hay algunas personas que erróneamente creen que los ángeles son seres espirituales únicamente. No. La Biblia enseña algo totalmente diferente. La Biblia enseña lo que nosotros estamos observando y lo que hablamos dentro de oficiales del Pentágono, dentro de científicos y gente de la física, astronautas y gente de alta credibilidad. Lo que hablamos es que los ángeles que menciona la Biblia deben ser biológicos y espirituales. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que los ángeles son seres biológicos inteligentes con una alta capacidad de inteligencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en este fenómeno de estos seres. Pero no todos. En el universo existen billones de planetas en el lugar adecuado para que Dios forme vida. Por lo tanto, se puede deducir que no todos son ángeles. Y cuando uno va observando la información, uno se encuentra con libros antiguos que indican precisamente eso. Por ejemplo, el libro de Enoch dice que el creador del universo envió a una civilización específica para supervisar al ser humano. Dios le dio el ministerio de supervisar al ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no somos nada fácil. Y algo sucedió aquí que los antiguos trataron de explicarlo usando figuras simbólicas y retóricas, que fue algo alarmante. Y Dios dijo, bueno, a esta gente hay que supervisarlo. Y le dio la tarea a una civilización altamente espiritual, pero biológica, parte de este mundo de materia, que tiene acceso a otras dimensiones, y ha llegado aquí. Y por eso están constantemente sobre nosotros, supervisando al ser humano. Por eso es cuando yo llevé un grupo de pastores a hacer contacto con estas civilizaciones, nosotros no enviamos una carta para enviarle la fecha que íbamos a hacer el contacto, ni le decimos a qué hora íbamos a estar ahí, no. En el momento que hicimos contacto con ellos, ellos se manifestaron, enviaron un señal de que estaban ahí, como la Biblia, vino un metal que se encendió en llamas y estuvo sobre nosotros observándonos, y ahí estaban los hermanos glorificando a Dios. Un fanático oye esto y ya usted sabe que esa gente tiene la mente atada. Dice, ¡ay, por eso son los demonios! Pero como no tienen mente y no permiten que Dios le dé sabiduría, no entienden que eso está en la Biblia. Los carros de fuego de Jehová, los antiguos describían esto como carros de fuego. Y bueno, decían que eran los carros de fuego de Jehová, posiblemente porque es que venían desde arriba, pero también porque los seres que los piloteaban a veces salían y asistían a los seres humanos que tenían suficiente conciencia de entender que ellos son una realidad, y a esas personas ellos se les revelaban.
Por eso Jacob luchó contra el Moloch. Esas civilizaciones conocían muy bien y estaban pendientes de que esto era una realidad. Somos nosotros los pendejos. Somos nosotros los pendejos, pero ellos no. Ellos sabían que esto era una realidad. Y ahora están tratando de reintroducir esto como una normalidad, pero va a ser muy difícil porque el Pentágono ya hizo el daño. Hizo un daño severo en la mente de los seres humanos. Pero bueno, yo creo que ya vamos a terminar. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos y recuerde, no sea un arrogante espiritual. Humíllese ante Dios y pídele a Dios humildad para poder indagar en este asunto, adquirir información para que usted prepare a los hermanos de su congregación para esto. Porque ya esto le está haciendo daño a muchos hermanos que por falta de dirección de los pastores, estos hermanos están entrando a investigar esto y están cayendo dentro de las ideas entusiastas de los ovnis, donde se encuentra mucha basura anticristiana y mucha información que le puede hacer mucho daño a los creyentes débiles. Y bueno, eso es lo que el Señor quiere evitar. Por eso le he dicho a través de los años esta gran verdad. Sea inteligente. Usted ha visto que más de 30 cosas que he dicho a través de los años se está cumpliendo. Y esto no es una fábula, esto no es buscando view, esto es, tengo un ministerio inusual que no cabe dentro de la cajita de las dogmas cristianas, no cabe dentro de la cajita que el ser humano ha querido poner a los cristianos. Esto es un llamado y que Dios me ha hecho para proteger a la iglesia en un momento histórico inusual. Y digo eso porque la gente hoy en día cree que Dios solo te va a llamar para ser pastor, para ser evangelista, para ser maestro, para ser misionero. Entonces la gente está dentro de esa cajita y no permiten que Dios le hable y le diga qué es lo que tiene que hacer en este mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones.